por este día y por todos los días. Amén. Todas las altas y bajas que hemos visto, pero estamos nosotros gozosos de que en medio de todo se está cumpliendo el propósito de Dios. Amén. Y yo estaba revisando ahí en mi libreta, ustedes ven que siempre ando con una libreta, porque aquí pongo todos los estudios. Y me puse a revisar el primer día del año y me llamó la atención algo. Recuerdan que pues era algo muy diferente, era el año 2020 y fue resaltante porque el 20 habla de justicia perfecta. El número 20 representa la justicia perfecta o la redención. Y me llamó mucho la atención y como ustedes ven, yo estoy por esta página ahora, pero esto fue la primera página del libro, porque todos los años agarro un libro, a veces a mitad de año tengo que buscar otra libreta, pero bueno, quiero leerle lo que puse aquí, porque no sabíamos lo que iba a pasar, nadie sabía lo que iba a pasar. Yo puse aquí, estamos comenzando un año muy simbólico, en el que vamos a ver muchas manifestaciones que no deben de sorprendernos, ni debemos dejarnos arrastrar como aquellos que no tienen la esperanza de gloria reinando en sus corazones. El que estemos en el 2020 es algo muy importante porque en la numerología de Dios el 20 quiere decir perfecta justicia o redención. Y entonces puse 2 ejemplos que hoy los voy a poner desde otro ángulo, porque bueno, ya sabemos lo que está pasando, nadie esperaba esto, pero no nos puede eso arrastrar, ni nos ha arrastrado. No nos hemos dejado de congregar, le damos gracias al Señor, ¿verdad?, que pusieron esa ley para los esenciales, lo que es esencial, y como somos una iglesia pequeña, pues qué bendición, porque nos dieron permiso para reunirnos. Y eso es una bendición. Yo le estaba diciendo ayer a Alejandra, y ella se puso muy contenta de que nos estábamos congregando a pesar de la situación. Le dije, no, pero estamos bajo la ley. Tenemos ahí en tablilla la carta de lo que el gobernador dijo y todo. Ahí está, tengo todos los papeles en file. Estamos bien, no estamos en contra de la ley. Pero el Señor nos dio la facilidad, ¿no?, la bendición de poder nosotros compartir, no importa lo que estén. Somos poquitos. Me siento mejor que cuando el primer día lo tuve que hacer desde la casa, mirando la cámara. Me faltaba ustedes, ¿ven? Pero bueno, estamos aquí. Y por esa razón hoy yo pues estaba buscando una palabra, algo que nos levante, porque el asunto de nosotros no es cantar la misma tragedia de todos, porque es triste, es duro, por eso tenemos que orar por todos y por lo que están sufriendo y por lo que están pasando, pero no podemos, como puse aquí al principio, no nos podemos dejar arrastrar tampoco y agarrar un negativismo, una tristeza y un miedo y un temor. Y desde un principio hemos estado hablando de que tenemos que descartar todo temor y tener la confianza que aún de esto el Señor nos va a librar, y que el Señor nos libra, que tenemos que tener cuidado y tenemos que hacer todas las cosas que tenemos que hacer, pero sin alarmar a los demás y sin estar tan alarmados nosotros, porque nuestra condición se afecta mucho por dentro, así como por fuera nos duele por aquí, nos duele por allá, por dentro también. Y yo había preparado anoche los cantos, que vienen como a las 12 de la noche, porque es la hora que ya termino la clase, entonces ya vengo. Y bueno, la preparé, pero ahora por la mañana abrí en el celular, porque estaba esperando noticias de una hermana que pues la hija está en el hospital, ya sabemos quién. Y vi que estaban hablando un pastor en una iglesia, hablando de cuántos muertos había y todo. Y yo, ¿por qué hablan de eso? El ánimo de la gente se decae, comenzando, al contrario, tiene que decir, no, el Señor nos da vida y el Señor tiene control de todo. Y me llevó el Señor al Salmo este es el Salmo 138, al verso 8, donde dice, Jehová cumplirá su propósito en mí, tu misericordia, Jehová, es para siempre, no desampares la obra de tus manos. Pero este Salmo está tremendo. Otro Salmo de David, yo les decía a ustedes que David muchos de los salmos los escribió en cuevas, escondido de los filisteos, escondido de su suegro, escondido de todos.
y más sin embargo él tuvo siempre un mensaje positivo, un mensaje de que el Señor tiene cuidado. Y lo ves aquí en el verso 7: si yo anduviere en medio de la angustia, tú me vivificarás. Si yo anduviera, y él andaba en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Él lo daba como un hecho. Él no dice, bueno, a ver si Dios puede, si Dios quiere, si. No, él decía, tú me salvarás. Me gusta mucho porque era bien positivo, ¿verdad? ¿Verdad, mi hermana? Bien positivo. Y así era David, porque si no, ¿cómo iba a hacerle frente a todo lo que tenía que hacerle frente? Si se ponía ahí a estarse lamentando, ¿verdad? Y este Salmo 138 está tremendo por esa razón. Entonces, como yo compartí esto y me llamó tanto la atención, vino a mi mente otra vez el ejemplo de estos dos hombres que fueron dos primogénitos. Ser un primogénito en el pueblo de Dios era una bendición, porque aparte que recibías más dones, más herencia, eras más respetado, era el primer hijo del matrimonio. Y estos dos hombres no merecían tener la primogenitura. Uno fue Jacob y el otro fue José. Tú dices, espérate, si José vino a ser el 11º hijo de Jacob, ¿cómo es eso? Espérate, José ni pensaba ser primogénito si era el hijo número 11, pero era el primogénito de Raquel. Y el primogénito de Jacob con Lea cayó, hizo algo bien malo, y perdió la primogenitura, y entonces cayó la primogenitura sobre José. Sin saber ella, como digo de nosotros, sin comerla ni beberla. Ni sabía que él iba a ser el primogénito y que de él saldrían dos tribus. O sea, sabemos que de él salió Efraín y Manasés, que eran mitad egipcio y mitad israelita, y representa al pueblo gentil. Como una vez yo les expliqué a ustedes que había un palo, que son dos palos, el palo de Efraín y el palo de Judá. Y Dios hizo de ambos pueblos, Dios hizo uno. Porque José tuvo hijos, pero con una gentil. Pero aún así, la bendición de Dios por su integridad cayó y fue repartida la herencia en sus únicos dos hijos, Manasés y Efraín. Y por esa razón, pues yo traje ese ejemplo porque a veces decimos, bueno, pues lo que Dios tiene preparado para ti, Dios lo va a cumplir. Yo sé, así es, pero a veces ni sabemos lo que Dios tiene preparado. ¿Ustedes creen que ellos sabían lo que tenía Dios preparado? No. Dice que Jacob tuvo 20 años de prueba. Qué casualidad, 20 años de prueba, porque él quería ser primogénito, pero no podía, porque él era gemelo, pero él nació después. Primero nació su hermano, Esaú. Y entonces él fue el que le tocó la primogenitura, pero no la valoró. Él dijo, bueno, ellos eran riquísimos, él no necesitaba eso. Era cazador, era un hombre que no era de casa, no era un hombre de meditar, no, pero Jacob sí. Jacob era un hombre, dice, de su casa, y él le gustaba meditar. Y ahí tenía a su abuelo Abraham, que tenía 16 años cuando murió Abraham. A los 16 años un niño judío está bien empapado en la ley. No había ley todavía, pero sí había principios que Dios había traído. Por eso Abraham hacía sacrificios, pero todavía la ley no estaba establecida, pero ya Abraham hacía sacrificios. Ya vemos que Abel hacía sacrificios a Dios. O sea que ya habían los principios que Dios les estableció a ellos. Y Jacob quería la primogenitura, pero no le tocaba. Entonces ya sabemos la historia, no tenemos que repetir. La verdad que se disfrazó de su hermano con la ropa pestosa del hermano, porque el hermano andaba siempre afuera, ¿no? Cazando, porque era un hombre de estar afuera, un cazador tremendo. ¿Y qué pasó? Se vistió y se puso pelo, porque él era lampiño, pero el hermano era peludo. Y se tuvo que poner hasta pelo, pero engañó a su papá, que estaba ciego, y recibió la primogenitura. Él la quiso porque él la valoraba, pero el otro no. Y Dios lo permitió, porque cuando nosotros recibimos algo pero que no valoramos,
de nada vale porque el fruto no va a crecer. El fruto no se va a ver porque no se valora. Y su hermano no le iba a valorar el fruto, pero él sí. Y él sabía todo lo que Abraham le decía. De nosotros, de ustedes va a salir una nación que va a ser la nación que va a enriquecer las demás naciones. Va a ser una nación tremenda. Y él les hablaba tanto que eso se llenó su corazón de todos los planes que él recibió de su abuelo y de su padre también, por supuesto, de Isaac, que era el hijo de la promesa. Él estaba empapado en lo que el otro estaba cazando allá afuera y mirando a ver a quién cazaba. Pero lo hermoso de eso, que Jacob lo apreció y lo procuró. Él procuró eso. Yo veo que hay creyentes que procuran, cuando reciben una verdad, la valoran y la persiguen, ¿verdad? Pero veo otros que no como que les rebalan, ¿no? Y eso lo hemos visto a través de tantísimos años en la iglesia, tantísimos años tratando con el pueblo de Dios. Vemos que algunos vienen, por eso dice que los últimos serán primero. Porque hay unos últimos que se les adelantan a los primeros. Y decimos, oye, pero qué tremendo. Porque empezó a comer del maná escondido, y pues empezó a crecer más. Y eso yo lo veo en Jacob. Y lo que yo veo en esto, que es hermoso porque él, pues, sabemos por lo que pasó, su padre le dijo, ve y prepara tu familia allá donde salió nuestra familia, para que no buscara otra gente diferente, porque los judíos se casan entre ellos. ¿Sí? Ellos se casan entre ellos, entre los familiares, así se casan los judíos antes, y ahora no sé, no creo, pero no ligaban las tribus, no mezclaban. Aunque ellos todavía no eran tribu, ellos eran solamente ellos, de donde ellos vivían, por Mesopotamia, de ahí salieron, pero eran descendencia de Adán, ellos venían de Adán, era la descendencia de Enoc, la descendencia de todos ellos, y traían esa verdad. Ve y busca de las familias para que te tengas constituida una familia. Y sabemos que él huyó porque el hermano le dijo, cuando se enteró el hermano le dijo, deja que se muera mi papá, que yo te mato. Se lo dijo, y era un cazador. No, que se escondiera no iba a alcanzar, porque este hombre era un hombre tranquilo, calmado, no estaba en eso. ¿Y qué pasó? Jacob estuvo 20 años exactos. 20 años realmente está hablando de la justicia perfecta, ¿no? Qué casualidad, porque decía, estamos en el año 20. Y Dios es un Dios numerológico. Los números son muy importantes, como el 7, que es perfección, ¿verdad? Como el 6, que habla del hombre, como el 4, que habla de la tierra. Todo tiene un símbolo. Y él tuvo que estar todo ese tiempo pasando lo que pasó, aprendió, comenzó a desarrollarse. Tuvo a su primer hijo Rubén, que fue el que cayó de un pecado grande y perdió la primogenitura, y después de la otra esposa, porque las otras dos no eran esposas, eran siervas, o sea que no iban a heredar ninguno de ellos, pero eran hijos de Jacob, así que eran parte del proyecto de Dios de sacar una nación con 12 judíos. Y él entonces, yo quiero que veamos aquí el impedimento que él tuvo. Si tú tienes hoy un impedimento, mira, Jacob tenía más impedimentos. Vamos a ver Génesis 31. Vamos a ver Génesis 31. Vamos al verso, déjame ver, 13. Cuando él estaba en la condición de lo que él había pasado, vamos a ver lo que él había pasado. Parecía como que se llevaba muy bien su suegro y todo ahí, la familia, todo estaba muy bien. No, la tragedia estaba caminando, porque había sido explotado por su suegro. Pero él, pues ni modo, estaba allí. No podía regresar porque su hermano lo podía matar. ¿Y qué hacía? Pues aguantar. Como muchos que tienen que aguantar y aguantar y aguantar, a ver qué. Quiero que
dejen ahí en 31 y vamos al verso primeramente, cuando le apareció que él huyó, porque vamos a ver por qué huyó. Dios le dijo: salte de ahí ya y vete a la tierra de tu nacimiento. Salte de ahí, vete allá a Canaán, a la tierra de tu nacimiento. Porque él ya no sabía cómo resolver, cómo vivir esa situación que estaba viviendo. Y vamos a ver qué es lo que estaba viviendo. Verso 38. Este es el reporte de Jacob. Estos 20 años he estado contigo. Tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Nunca te traje lo arrebatado por la fiera, yo pagaba el daño, lo hurtado, así de día como de noche, a mí me lo cobrabas. De día me consumía el calor y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Y así he estado 20 años en tu casa, 14 años te serví por tus 2 hijas, y 6 años por tu ganado, y has cambiado mi salario 10 veces, no para arriba, para abajo. No, el salario, él era un asalariado. O sea que había gastado 20 años de su vida en nada, en tener una familia, pero sin proyecto y sin propósito, porque por lo que él hizo, él veía que no había solución, pero él había hecho una promesa al Señor. Cuando él iba en camino a este lugar, que no era un lugar tan cerquita, yo estaba mirando lo que era bien lejos. Yo estuve mirando aquí la distancia. Él había caminado 724 kilómetros, que son 461 millas, de donde nació a donde vivía el hermano de su mamá. ¿Qué tío? ¿Verdad que yo con tío así? Mejor que no tenga tío, ¿no? Pues sí, o que suegro, ¿no? Porque también fue tío y fue suegro, ¿no? Pero cuando Dios le dijo: regrésate, y eso está en el mismo capítulo 31, en el verso 13, le dijo: levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. O sea, vuelve a la tierra de tu propósito. Hay un propósito en ti, Jacob, y hay un propósito que se tiene que cumplir. Te lo había dicho tu padre, ¿verdad? Tu abuelo Jacob, tu abuelo Abraham y tu padre Isaac, que de ti saldría una nación muy grande. Pero él estaba enredado en los problemas, ahí no podía salirse, era como estaba enredado. Entonces, ¿qué hizo? Se escapó, porque no sabía cómo despedirse del suegro, y cómo despedirse y llevarse a sus hijas, y cómo hacerlo. Pues lo que hizo: bueno, yo me escapo. Y se escapó. Pero su suegro lo alcanzó. Su suegro lo buscó. Cuando se enteró que su suegro, que su tío suegro, que se había ido, pues entonces dijo: no, tú vas a ver, me la pagarás. Y cuando iba por el camino, un ángel le habló y le dijo: no le hables descomedidamente a Jacob. Le llamó la atención, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Cuidadito con tú hablarle descomedidamente a Jacob. Y imagínate, este hombre se quedó Labán. Él tenía dioses. Él tenía dioses. Él no creía en el Dios verdadero, porque su hija Raquel le robó los dioses. ¿Recuerdan? Que se los llevó escondido, su hija. Y él tenía Dios, y él estaba, porque hasta los dioses se lo llevaron. Se llevó a mis hijas, se llevó a mis nietos, a mis hijos, que él le decía a mis hijos. Aparte se llevó mis dioses, todo se lo llevó. Y allá iba aquel hombre encendido, iba a poner nuevo a Jacob. Pero cuando llegó donde estaba Jacob, Jacob le da el reporte: mira, déjame decirte, 20 años he estado contigo, y esos 20 años he hecho esto, y nunca te pagué mal, y todo lo que se echaba a perder yo lo pagaba, y yo cuidaba las ovejas de noche, de día, de madrugada, y nunca me quejé, porque ese era el trabajo que tenía que hacer. Pero llegó el momento en que pues ya Dios lo llama al propósito. Cuando Dios te llama a su propósito, mira, afíncate bien, porque no está hablándote Juanito Pérez, ni te está hablando alguien que no tiene un puesto así, como el puesto tan grande que tiene nuestro Dios. Y él tuvo que soltar todo, agarrar a su esposa y salir. Las esposas dijeron: no, nos vamos contigo, es verdad, nos vamos contigo. Es hermoso porque él, pues,
aprendió. Y sabemos después toda la historia, porque yo lo que le estoy llevando, que Dios tiene un propósito con cada uno. Y uno dice, bueno, ya estoy viejo, bueno, ¿por qué voy a hacer? Bueno, yo me acuerdo cuando mi padre cumplió los 70 años, que se fue a retirar, él dijo, yo quería servir al Señor 100%, se metió en un seminario y fue pastor 10 años, de un viejito, y levantó una iglesia allí en Sarasota. Y yo decía, papi, ¿ya tú estás viejo? No, que va a estar no. ¿Ustedes recuerdan que mi papá llegaba aquí manejando el solo desde Florida hasta aquí con 90 años? Que eso yo no lo hago y no tengo ni 80. Yo no lo hago. Bueno, tenía mucho ánimo. Él dijo, yo quiero servir al Señor así, completamente. Y fue de una gran bendición. Y el propósito, Dios no se olvida, no lo pierde. No quiere decir que Dios quiere que todo el mundo sea pastor, o que todo el mundo sea apóstol, o que todo el mundo sea obispo, o que todo el mundo sea un papa. No estoy diciendo eso. Pero tenemos que saber qué propósito. El propósito era hacer una familia, y de que esta familia surgiera una nación. Ese era el propósito que tenía con Jacob. ¿Iba a haber impedimentos? Sí. Siempre va a haber impedimentos cuando hay una bendición. Siempre va a haber un freno. Siempre tú vas a decir, ¿cómo va a ser? ¿Cómo no voy a poder hacerlo? Y de buenas a primeras, cuando tú decides, todo se va. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que este año íbamos a presentar una cosa como esta cosa que está pasando ahora? Que todo está paralizado, que mire, si alguien nos lo dice, le hubiéramos dicho, no, eso estás loco, imposible, Estados Unidos no se paraliza así. Todo. Es increíble, nunca ni por la mente nos pasó eso, ¿verdad? Pero son cosas que ocurren que no esperamos, pero Dios sabe qué le va a pasar. Así como sabe lo que va a pasar con nosotros. Igual. Jacob ni supo. Finalmente no sabía que Dios le iba a cambiar hasta el nombre, porque se llamaba engañoso. Jacob quiere decir un usurpador, un engañoso, algo así. Y le puso Israel. Cuando él venció todo, no fue antes, fue cuando él venció, el hermano, él perdonó, le pidió perdón al hermano, el hermano lo perdonó, hizo todas las cosas, llegó a la tierra a donde él había nacido, y ahí comenzó el proyecto de Dios. Y fue cuando Dios, ¿verdad?, apareció allí en el arroyo ese de Jaboc, y tuvo una lucha tremenda, y él solamente quería la bendición de Dios. Qué bueno que la lucha de nosotros fuera que recibir la bendición de Dios. Y si tú no me bendices, yo no te dejo. Si tú no me bendices, no te dejo. Y lo bendijo de tal forma que quedó cojo. A él no le importó quedar cojo. Le dislocó el tendón que tiene esto, que dice que desde esa vez no comen, los judíos no comen carne de un muslo del tendón, algo así. Ellos lo pusieron como un símbolo, ¿no? Pero lo importante en esto es que él, de ahí en adelante, su nombre cambió. Se llamó Israel. Príncipe de Dios, Israel. Y es el nombre que tiene la nación que salió de sus lomos. Y tú dirías, bueno, pero si ese hombre ya tenía 11 hijos. Y que, no, el proyecto de Dios está en pie. No importa, no lo hace con cualquiera, a la edad que sea, porque Dios es así, Él es soberano. Pero nosotros tenemos la parte nuestra de decir, bueno, ay no, Señor, mira, la cosa está muy mala, no se puede, ya estoy viejo, no puedo, mira que estoy medio cojo, no puedo. Hasta cojo pudo llegar Jacob a alcanzar esa promesa tan tremenda. Yo creo que por esa razón quedó cojo, porque él hacía muchas cosas por él. Pero bueno, esto lo que quiero es que mostrarles a ustedes que así mismo está haciendo el Señor la obra con nosotros, exactamente igual. Es un crecimiento que está llegando hasta que el día se haga perfecto. Y tú dices, ¿será llegar un día perfecto? ¿Algún día yo seré perfecta? Todavía yo miro los defectos de los demás más que el mío. No mire los defectos de los demás, mira los tuyos. Dios dice que nosotros nos busquemos, que nosotros miramos a nosotros mismos, que nos examinemos a nosotros mismos. Por esta razón, al obedecer todo esto, Dios bendijo después. En la historia vemos que hubo otro primogénito, que fue José. José no pasó 20 años sufriendo, fueron como unos 10 años de sufrimiento, como ustedes saben la historia. Él no salió, o sea, él le tomó de sorpresa todo.
Porque a veces nos toma de sorpresa cosas que nosotros no esperábamos. Y tú dices, bueno, pues yo no tenía el proyecto el Señor me cambió todo. Y ahora mira dónde estoy yo, cómo estoy. Y así le pasó a José. Era el hijo amado de Raquel, su primogénito. Cuando esto pasó, que él fue a ver a sus hermanos y sus hermanos pues lo vendieron, qué casualidad, lo vendieron por 20 piezas de plata. Qué bueno que lo vendieron, porque eso fue la bendición para Israel. Tú dirías, bueno, pero qué malos fueron. Sí fueron malos, tuvieron que pagarlo, fueron malos, hicieron algo mal, pero Dios lo cambió para bien. Él lo dijo después. No se atribulen porque ustedes hicieron lo que hicieron. Dios lo preparó para bien. Y Él no guardó rencor. ¿Tú te imaginas que tus hermanos te vendan a unas tribus por allá que sabe Dios qué? Y sabe Dios que más nunca te van a ver. Y dar una mentira al padre y decirle, mira padre, la ropa de José toda ensangrentada, parece que una bestia se la comió, y que el padre sufriera y llorara todos los días por 10 años. Y él dijo, mi corazón, mi vida será, pues nunca voy a hallar consuelo por la muerte de José. Ustedes recuerdan que él amaba mucho a José, era el hijo de su amada Raquel. Aparte de eso, que José era íntegro. Él buscaba siempre la cercanía con el padre. El padre lo había vestido con una vestidura diferente de colores, que era la vestidura que se le ponía a los hijos favoritos. Quizás hizo mal, pero Dios lo cambia para bien. Y esa fue la vestidura que embarraron con sangre, que le había causado tanta envidia a sus hermanos, que por qué él y por qué nosotros. Ustedes saben que cuando hay muchos hermanos, bueno, no sé, aquí Isidora sí, siempre hay una piñacera. ¿Y por qué ¿Y por qué? Nosotros siempre decíamos, mi hermana mayor era muy buena, nunca yo oí que papi ni la regañó. A nosotros nos mataban, pero ella no, porque era muy noble, era muy respetuosa, y nosotros nos metíamos, hacíamos travesura, y yo decía, bueno, ¿por qué a ella no le pegan? Porque ella se porta bien. Pero no entendíamos. Y eso fue lo que le pasó a los hijos de Jacob. De José, perdón, de Jacob, que le tenían envidia, le tenían roña a José, porque José hacía todas las cosas correctas, hasta inclusive siendo el 11º hijo, lo mandó para ver cómo estaban sus hermanos. Imagínense, es como mandar a un más chiquitito, a Benjamín, ¿no? Como le dice aquí el cabuz de la familia, ¿no? Para que cuide a los grandes. ¿Qué va a cuidar los chiquitos de los grandes? Y ellos le tenían... ya lo querían desaparecer del mapa, porque su papá lo procuraba mucho, y José oía mucho del papá, cosa que los demás no hacían. Por esa razón Rubén cayó, hizo un pecado tremendo, que después les voy a dar el versículo para que lo lean, para no estarlo mencionando todas las cosas que él hizo, y perdió su primogenitura por esa razón. Pero José, que era el hijo de la amada, dice que él se conducía por mucho temor, y por 10 años pasó unas situaciones que fue en prisión, fue esclavo, fue prisionero, levantaron mentiras contra él, fue tantas injusticias que él pasó, pero no quedó huella en él, no quedó en él un resabio, ni quedó en él un resentimiento, que eso a veces es lo que nos hace daño a nosotros, el resentimiento. Y eso es una raíz de amargura que te echa a perder todo. Y ahí lo dice la Escritura, que no hay en vosotros una raíz de amargura que te complica, o sea, te contamina todo. Pero él no se dejó contaminar. Él decía, si mi padre me decía que íbamos a ser de bendición a todas las naciones, pues Dios tiene propósito conmigo. Y él seguía, y para él su Dios fue de tal forma que cuando le dijeron a Faraón, cuando ya pues estaba allá en Egipto, le dijeron, hay un hombre ahí que tiene el espíritu de los dioses altos, y él es el único que puede entender el sueño que tuviste. Él dijo, tráiganmelo. Dice que no hay otro hombre que tenga eso, porque él verdaderamente seguía honrando a su Dios a pesar de las altas y las bajas, y lo que había sufrido, lo que había pasado, porque mucha gente pasa eso. No sabe que Dios tiene propósito con él,
vienen las pruebas y al primero que pataleen es a Dios. La verdad. ¿Y por qué Dios? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué Dios? Dios, me peleó contigo. Y ya. Y yo veo que toda la culpa la tiene Dios. Cuando nosotros somos los que hemos errado, que nosotros nos hemos olvidado o hemos hecho las cosas, o simplemente no aceptamos la disciplina de Dios, porque Dios tiene disciplina a su pueblo. Dice, como buen padre, disciplina a sus hijos. Como buen padre, porque Él es padre. Y Él nos disciplina. ¿Sí? Nos azota, y lo dice en Proverbios. Corrige al niño antes que crezca y ya no tenga corrección. Corrígelo con sabiduría. Y Él, como buen padre, Él nos ha disciplinado, nos está disciplinando y nos llama la atención. Pero nunca José cultivó el odio, ni cultivó el resentimiento, ni la falta de perdón, él no cultivó eso. Él eso lo fue echando a un lado. Bueno, Señor, perdona, no sabe lo que hacen y aquí estoy. Y cuando él fue llevado ahí, en pleno, pues, llamado por el faraón, pues le explica todo el resultado del sueño que tuvo. Le revela el sueño y le dice, así va a pasar. Va a haber todo este tiempo de mucha abundancia y después va a haber todo ese tiempo de mucha escasez y van a venir de todos los lugares a Egipto y Egipto se va a enriquecer tremendamente. Y fue una respuesta tan sabia que este hombre le dijo, no, este hombre no conocemos a nadie, ni a los magos que ellos tenían, porque ellos tenían sabios que les adivinaba y les decía cosas y todo, y a veces atinaban un poquito, pero no como atina Dios, que va directo al pulmón. La verdad es. Y entonces, bueno, pues vemos que todo esto que él pasó, caramba, 20 piezas de plata. ¿Qué significó esas 20 piezas de plata para sus hermanos? Oye, nos repartimos aquí el dinero, ¿verdad? 2 piezas para cada uno. Ellos se repartieron, eso nunca se enteró Jacob. Pero fue para la salvación de Israel, fue para la bendición. Cuando vino el hambre, ahí se aparecieron. Yo no sé si han visto, a veces ponen vistas, ¿verdad?, de la historia cuando ellos aparecen ahí a donde está José y no lo pueden identificar porque José estaba arreglado y vestido como un egipcio. Y ustedes saben que ellos se afectaban todas las cejas, todo lo que tenía pelo, y entonces se pintaban los ojos, no se parecía en nada, porque así son ellos, y más cuando son magnatas, o sea, importantes en el reino. Y a veces, pues, yo he llorado siempre que veo cuando se descubren los hermanos, y él se descubre delante de sus hermanos a gritos, llorando, con un dolor en su corazón y con la alegría de verlos de nuevo, y entonces les dice eso, no se atribulen, esto vino de Dios. Oye, es duro decir que vino de Dios, que te hayan vendido a sabe Dios quién, para esclavo, para él se lo vendieron. Pero Dios tiene extraños caminos, hermano. Dios tiene extraños caminos, y el propósito se cumplió en José, que cuando José ya trajo a su padre allí otra vez, buscaron un lugar donde pudieran ellos tener ovejas en Gosén. Un día iba a haber tremendas plagas, que ellos no iban a saber eso, que al cabo de 400 años iba a haber tantas plagas, 10 plagas en Egipto. Nosotros tenemos esta que está aquí y estamos, ay mi madre, ¿qué va a pasar? Y hay gente que está ahí, ahora ¿qué hago? Y se acaba el mundo. Bueno, allí vieron 10. Y cuál de todas eran malas, porque hubieron de tumores, hubieron de muertos, el último fue de muerte, hubieron de rana, hubieron de piojo, de langosta, de tinieblas, de sangre. Fueron plagas horribles que estaban ellos, pues, pero Dios tenía el poder de poner la plaga y recoger la plaga. ¿Para qué? Para que el pueblo saliera a una libertad. Por eso cuando yo supe de esta pandemia dije, después de esto va a haber un gran avivamiento. Siempre ha pasado así, siempre ha pasado así. Digo, va a ocurrir algo. Después cuando yo supe que esto, digo,
esto va a traer una gran bendición. Recuerden, hermano, que así va a ser. Ahora están todos atribulados, pero hay el momento de decir, ha habido un cambio. Ha habido un cambio de valores, porque hemos visto ahora los valores que ya no veíamos, ¿verdad? Vivíamos así cada uno como, sí, amamos al Señor y procuramos al Señor y le alabamos al Señor, pero no todo el mundo, no todos los cristianos, cada uno está envuelto en su cosa, y llega un momento en que se acaba todas las cosas y ahí te quedas, ¿sí? Y ahí empiezas a valorar hasta las cosas insignificantes. Y Dios quiere que volvamos atrás y miremos y recapacitemos en eso. José tuvo tiempo para pensar en todo eso, todo el tiempo que estuvo en la cárcel, en la casa de Potifar, en todo lo que vivió y después en el reino, porque estuvo en el reinado hasta que murió. Fue el segundo después de Faraón. Todo se hacía por la palabra de José. José decidía. Y Faraón sentadito ahí echándose fresco ahí en el trono. Pero todo lo regía él, José. Pero todas esas bendiciones que hemos visto nosotros y que nos ha tocado vivir esta prueba de que nadie, muchos ni nuestros antepasados han vivido esto. Por muchas generaciones no han vivido lo que dice que en el año 1800 no sé qué hubo algo parecido, cuando la tierra todavía no estaba tan poblada como ahora, porque ahora somos muchos y la gente dura más. La gente dura más ahora. Antes la persona se retiraba de 55 años. Ahora no, ahora el retiro creo que es para los 60, qué sé yo. ¿Por qué? Porque ahora ven que la vida, tiene una vida más larga, ¿no? Y antes no, antes yo veía la foto de mi abuela cuando tenía 55 años con un moñito aquí así, o sea, dice mi abuela de 55 años, ¿cómo es posible que luzca así? No lo podía creer, sacando cuenta y viendo de cuándo era la foto. No lo puedo creer. Ahora una mujer de 55 años, el hombre es bisabuela, tatarabuela casi todavía y anda todavía manejando por ahí. Sí, tú dices, sí ha habido un cambio que hemos visto, pero tenemos que pararnos y meditar y decir, Señor, si hay propósito en mí, muéstramelo. No importa en lo enredado que estés, no importa, porque Dios te saca de esa enredadera. Dios lo puede hacer, eso sí yo te digo. Y yo quiero que se cumpla ese propósito en mí. ¿Quién le iba a decir a José que iba a llegar a ser un mandatario? ¿Quién? Un muchacho que cuidaba ovejas, un muchacho que no estaba acostumbrado a eso, nada de eso, pero el Señor lo llevó a donde Él quiso. Por esta razón, cuando nosotros vemos todo esto, el Señor incomoda el nido, así como el águila. ¿Saben que el águila tiene que incomodar el nido para que los aguiluchos se acuerden que son llamados para volar? Porque eso es el ave que más alto vuela, pero el aguilucho es muy vago. Entonces, ¿qué pasa? Quiere estar ahí y que entonces la mamá le esté dando su... No digo todos los aguiluchos, no todos los bebés, pero hay aguiluchos que tienen ese carácter, ¿no? Y entonces llega un momento que la mamá, ¿tú sabes lo que hace? Le incomoda el nido. Y cuando el aguilucho, imagínate esto, tiene que decir, aquí o vuelo o vivo incómodo. Y entonces, eso es lo que pasa. El águila, cuando tú estudias sobre la vida del águila, hay una similitud tan grande. Por eso el Señor dice que seremos como las águilas, que tenemos que extender alas, ¿no? Las alas y acordarte que tú eres espiritual, que tú tienes alas espirituales. Que tú eres, sí, ajá. Y eso es lo que hace, ¿no? Decía David, me gusta mucho porque David, cuando venía una prueba, crecía. Hay un salmo que dice, Salmo 56, verso 3. Él estaba teniendo problemas con los filisteos. Es más, los filisteos lo detuvieron. Él llegó a vivir con los filisteos. Pero para poder vivir con los filisteos y poder así esconderse de Saúl, se hizo pasar por loco. Y dice que andaba como loco así para ver si así lo dejaban tranquilo Saúl. Dice, en el día que temo, yo en ti confío.
Óyeme, y David tenía todos los días. David tenía una persecución todo el tiempo. 10 años siendo perseguido por Saúl y un gran ejército. Y muchos salmos escribió con lágrimas, hermano. Él escribió muchos salmos con lágrimas, pero él no perdía el propósito que Dios le había dicho: tú te sentarás en el trono. Él no perdía eso. Él sabía: yo no sé lo que Dios va a hacer, pero lo va a hacer. Y esa es la posición que tenemos que tener nosotros. Los valientes son los que arrebatan el reino. Son los que dicen: yo quiero, Señor. Hay muchos impedimentos, alrededor mío hay muchos impedimentos. El Señor lo puede quitar así, en un abrir y cerrar de ojos. Dios puede hacerlo. No le cambió todo ahí a Jacob, en un abrir y cerrar de ojos. A José, bueno, fueron 10 años, pero caramba, en esos 10 años se formó un carácter en José y una estabilidad, tanto espiritual como emocional. Fue un entrenamiento, porque Dios nos entrena, hermano. Dios nos entrena. No nos dice el Señor que Él es Jehová de los ejércitos. ¿Qué cosa tenemos de entendimiento de ejército? Entrenamiento. El ejército, si no está entrenado, no sirve para nada. No tiene valores, pero tiene que ser entrenado. Entonces, muchos somos entrenados, ¿dónde? En donde esté. Hay un canto que cantábamos mucho en la iglesia bautista, decía: brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Entonces, donde estés, ahí tú brillas. Entonces, al brillar, eso es una bendición tremenda, porque es la vida de Él, es la vida del Señor en nosotros, que tiene que verse. Hay propósito por eso. En el Salmo 6, versos 6 y 9, fíjese, él lloró mucho. David lloró mucho. Me he consumido a fuerza de gemir. No sé si alguna vez alguien aquí se ha consumido a fuerza de gemir. Puede ser que sí, ¿verdad? Que no haya consuelo, o no hay nadie que te pueda dar consuelo. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. ¿Cuántas veces hemos mojado nuestro lecho con llanto? Riego mi cama con mis lágrimas. Eso es un salmo. Pero cuando va a terminar ese salmo, yo siempre le he dicho que él siempre termina el salmo, ¿verdad?, con una alabanza, sabiendo que Dios oyó. Dice: pero Jehová ha oído mi ruego. Ha recibido Jehová mi oración. Siempre terminaba pero él desahogaba su dolor en medio de lo que estaba viviendo David. Pero al final decía: pero él ha oído mi oración, con una seguridad. Nos ayuda mucho cuando leemos estos salmos y vemos que fue un hombre sufrido, pero un hombre lleno de victoria, y no guardó rencor, porque lo más malo del ser humano es el rencor, y es lo que nos detiene a veces, porque mira lo que me hizo, lo que me dijo, lo que me esto, y viven con eso. Y después, cuando ya está muriendo, sea que está boqueando, la persona no se muere porque todavía está, pues necesita reconciliarse, y tú ves que está ahí, perdona. Yo me acuerdo que mi cuñado, como era pastor de una iglesia de muchos miembros, como 4,000, cada vez que alguien se estaba muriendo, pero no ha tenido un encuentro así con el Señor genuino, o tenía algo ahí en el medio que no, tú sabes, no había perdonado, tenía que decirle: perdona a fulanos. No hablaba la persona. Apriétame la mano si dices que sí. Tenía que llegar a esos términos. ¿Por qué esperar esos términos? Entonces, como ya no hablaba ni nada, él, para estar seguro que sí había perdonado, apriétame mi mano, y eso quiere decir que sí. Y entonces el hombre le apretaba la mano porque no podía hablar. Dios no quiere llevar a esos términos. Quiere que nosotros lo que está interrumpiendo esa comunión con Dios, que ya le hagamos frente, porque ¿hasta cuándo vamos a estar arrastrando muertos? ¿Hasta cuándo? No, y a veces me dicen: pero ya se murió, pero todavía sigue con rencor. Sí, todavía, ahí está. Entonces, ahí es donde tú tienes que decir: Señor, yo perdono a esta persona que me hizo esta ofensa, o me ofendió tanto, que me hizo tanto daño. Yo suelto esto, y yo entrego esto. Ya la persona murió, pero yo sigo todavía con el muerto.
Entonces yo tengo que ser liberado de eso. Y esto es lo que yo veo, que él no guardó rencor. José no guardó rencor. David no guardó rencor en eso. Por eso es que pudo agarrar, o sea, alcanzar el propósito que Dios tenía con él. Porque el propósito de Dios, Dios quiere cuando nosotros pues le digamos, Señor, sí Señor, aquí estoy, haz conmigo como tú quieres, como vemos nosotros. Yo en mi casa serviremos a Jehová. Esto es una determinación, pero así no podemos nosotros cargar algo y que esto no va a ayudar para bien. Pero bueno, esto nos lleva a nosotros que es hora que hoy en este día que estamos viviendo este tiempo, busquemos las cosas de arriba. Las cosas de abajo nos detienen. Busquemos las cosas de arriba. Dice que donde está Cristo sentado a la diestra del Padre, porque habéis resucitado y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Así lo dice, habemos resucitado. ¿Cómo? Si estoy aquí todavía. En la promesa de resurrección está en ti hay resurrección. O sea que muchos podemos decir, sí, bueno, Él nos resucitará en el día posterior. Bueno, gloria a Dios, pero hay una promesa de vida eterna. Así que hay una promesa de vida eterna. Vamos a valorar esto y decir, Señor, gracias te damos, Padre, en medio de esto que estamos viviendo, ¿verdad? Y es para que se cumpla su propósito en mí. El tiempo, ahora que estamos constantemente viendo noticias de, bueno, yo por internet veo que a veces dicen, ay, qué bueno que se han sanado tantas personas, ya están fuera de peligro, ay, qué bueno, pero de buena primera otros, pero se murieron no sé cuántos. De veras, y es una altibaja, ¿no? Y uno dice, Señor, que la vida, qué transitoria es, qué rápido, ¿verdad? Qué cosa tan... Vamos a valorarla. La vida que nos ha dado el Señor, vamos a valorarla para Él. Él nos ha dado vida, y vida en abundancia, para Él. Porque ¿cómo podemos vivir quieta y reposadamente? De otra forma no. Es la única forma que nosotros tenemos. Dice aquí, y tengo un versículo aquí que yo sé que muchos lo hemos leído, aquí en Colosenses capítulo 3. Vamos a ver un momentito aquí en Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, verso 2 y el 3 dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Así con todas sus palabras. Poner la mira en las cosas de arriba. Ese es el proyecto que Dios tiene. Pablo estuvo hablando el viernes de la boda de Cordero y vaya, yo nunca había oído algo así. A mí me impactó. Me impactó, de veras. Porque la boda no es un día, no es un momento que va a ocurrir una boda, el final de todo, de todo, de la resurrección y de todo, sino que las bodas están ya. Estamos comprometidos con el Señor. El matrimonio judío no es como el matrimonio gentil. El matrimonio judío comienza cuando hay un acuerdo entre la muchacha y el joven y hacen un compromiso con los padres. Es algo muy serio, no como lo conocemos nosotros como gentiles, que es algo, tú sabes, pasajero, así, bueno, sí, me quieres, no te quiero, sí, nos casamos, bueno, no. Así no era. Sí, porque hay que ver realmente cómo es. Es una relación en la cual ya estás comprometido. Nosotros estamos comprometidos con el Señor. No le decimos al Señor que Él es nuestro esposo. Sí le decimos que el Señor es nuestro esposo. El cantar de cantares, todo lo que te habla es del amado y la amada. Y tú dices, wow. Y es un crecimiento. Y la amada es fea. Porque ahí cuando empieza a cantar de cantar, ella es morena, el sol la quemó, es fea, no tiene nada agradable, pero la relación con ese amado la va embelleciendo, la va embelleciendo, la va embelleciendo, y cuando termina ese libro, dice la más hermosa de las mujeres, es bella por su relación con su amado. Y ya viene ya el cortejo para la boda, cuando ya ha embellecido a ella. Ese es el matrimonio judío. Cuando viene el matrimonio, cuando viene ya el acuerdo, ya ella se considera comprometida, ya se considera casada.
pero todavía no ha habido una unión carnal. Él prepara el tálamo, está preparando la casa y se puede meter meses. Y ella aquí preparando el ajuar. Antes hacíamos eso nosotros, ¿verdad? Yo no sé, pero yo cosí y bordé sábanas y poniendo el nombre de Pablo y mío y todas esas cosas. Y las toallas, todo. ¿No se acuerdan de eso? O es solamente yo me acuerdo que todas las muchachas de mi tiempo era bordando las toallas y preparando pañitos de cocina con muñequitos y todo, ¿verdad? Para cuando se casaran ya tener ya el nidito bonito. Ajá, sí. Bueno, y entonces la muchacha estaba preparada, pero ya estaba comprometida, ya era como si estuviera casada, ya es un acuerdo ya que no se podía romper. Y eso son las bodas de Cordero. Tienen un tiempo, y es este tiempo donde ya se desarrolla ese vínculo, y entonces ya viene el amado, porque ya la amada está lista. Pero nosotros estamos a veces a medias y queremos que el amado aparezca. No, que va a venir para el amado si no sabe ni lavar los platos, si no sabe ni lavar la ropa. No estoy hablando de lo natural y no sabe. No, tú tienes un proceso. Yo me acuerdo de mi mamá cuando yo tenía 16 años, cuando me comprometí con Pablo. Nosotros era con anillo y todo, era serio, hablando con mi papá, y así era antes, ¿verdad? Y con anillo y todo. Y me recuerdo que mami dijo: ahora vas a aprender a cocinar. Y yo, ay, tienes que aprender a cocinar. ¿Tienes edad de novio? También para cocinar. Y aprendí a cocinar a los 16, porque mi mamá me lo impuso. Dice, eso es lo que tiene que ser. Fui la primera de la familia de mis hermanas que tuvo novio, y aunque andaba pues, en la escuela, entonces le dijo, pues tuve que aprender a cocinar. Mamá, si vas a hacer esto, si vas a hacer esto, y doy gracias a Dios, porque ese era el proyecto, para cuando te casaras, por lo menos supieras cocinar. Si no, te botaba el esposo. Te botaba el esposo. El fuego cuando tengas carones, mi hermana. No, pero así es. Pero es un ejemplo. Es un ejemplo. Estando nosotros en este proyecto, sabiendo que el Señor, pues, Él tiene contigo un plan. Tiene con todos nosotros un plan. Porque Dios tiene plan para todos sus hijos. Somos sus hijos. El mayor, podemos decir, posición que por nosotros podamos encontrar siendo cristianos, ser hijos de Dios. Eso es lo máximo. Yo sé que mucha gente quiere agarrar posiciones de ser no sé qué, y que le digan reverendo, que le digan esto y otro. Bueno, ok, está bien. Eso a mí no me molesta. Lo que yo quiero es ser hijo. Si yo soy hijo, pues tengo todo el derecho. El hijo puede entrar hasta en la recámara de los padres. Puede entrar. Yo me recuerdo cuando John Kennedy estaba ahí trabajando en su escritorio, ahí vino el hijo, John, y se metió taca, debajo del escritorio en un video que vi. Y él, ¿tú crees que lo votó? No, porque era el hijo. Y se sentó debajo del escritorio, debajo de papá. Ahí sentó, y él estaba en una reunión, y ahí lo dejaron. Y a mí nunca se me olvida eso. Yo, wow, los hijos tienen oportunidad, tienen el privilegio de entrar aún en la oficina del padre. Y el padre no lo vota. Y todos se rieron porque se sentó debajo de la mesa del escritorio, ahí donde estaba su papá. Y esa es la bendición que el Señor nos está dando. Dice que nos hemos sentado con Él, y que venciera y se sentará conmigo, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y vosotros también se sentaréis conmigo. O sea que ser hijo es lo máximo. Ahora, después que el Señor quiera hacer contigo un proyecto, lo que quiera hacer, bueno, vamos a estar bien atentos. ¿Qué es lo que quiere el Señor de mí? ¿Qué es lo que tú quieres de mí? Pero lo primero que Dios quiere es que esa relación con Él sea una relación lo más cercana, para que cuando vengan estos tiempos no estemos nosotros alarmados, sino seamos sabios para el tiempo difícil. Aún cuando habla de la mujer virtuosa en el libro de Proverbios, dice que la mujer virtuosa se ríe de lo porvenir, porque su familia está vestida con ropas dobles, su familia está cubierta. Y se ríe de lo porvenir. Ay, ¿qué va a pasar esto? Mi familia está vestida con ropas dobles. ¿Va a pasar esto otro? Dios tiene control.
Así es como estamos nosotros viviendo este momento. Lo puedes practicar porque lo estamos viviendo. Y si ya lo estás practicando, dale consuelo, dale una palabra a alguien que está así. Mucha gente está así. Hay gente que ha puesto letrero en la puerta que dice: no me visite nadie, como si no trajera la peste. Sí, no admito visita, y ahí está la persona encerrada. Y ahora salió otra ahí también que una muchacha dice: no he sacado mi nariz afuera de la puerta y me dio el coronavirus, y nunca salió afuera. Pero el miedo pone lazo. Tenía miedo, terror, y puso lazo. Entonces tenemos que ser sabios, ¿verdad? En este tiempo que nos ha tocado vivir. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nuestra vida está escondida con Él. Él tiene cuidado de nosotros, hermanos. En este día que nos ha tocado vivir, podemos contarle a nuestros nietos: niño, mira, cuando tú había esto y pasó aquello. Eso no me lo contó mi abuela. Mi abuela no me contó. Mi abuelo murió de tifo, una plaga de tifo que hubo en Cuba. Mi bisabuelo murió de tifo, y el hijo también. Pero no era una plaga así como esta, sino esto que ha pasado. Pero nosotros podemos decir: el Señor nos libró de todo esto. ¡Qué bendición! Vamos a orar por todos aquellos, ¿verdad?, que no han entendido estas cosas y vive con una ansiosa inquietud y un temor tan grande que no sabe qué va a pasar mañana. Si mañana ahí empiezan los volcanes, si se empieza mañana el terremoto, y si empieza no sé qué, y empieza, porque les han enseñado que ahora va a venir esto, entonces va a venir esto, y va a venir esto, y va a venir esto, y patatún, se acabó el mundo. Hay mucha gente que está así, hermano. Hay mucha gente que está así. Todo está en control del Señor, hermano. Si viene, pues el Señor nos preparará para lo que sea, porque para todo estamos preparados. Así como fue preparado Jacob, así como fue preparado José. Así que vamos a darle gracias al Señor en este día. Yo doy gracias al Señor de que hemos alcanzado este día, este tiempo, y hemos estado orando que se disipe todo este virus completamente, para que seamos nosotros liberados completamente, y no solamente para nosotros, sino para los demás también, para que los demás no tengan que pasar por esta situación, pero que entremos en paz. Déjame orar un momentico. Iba a decir que eso lo que verdaderamente está asustando a la gente también, porque mucha gente están enfocados en el Facebook, sí, y se están enseñando muchas cosas que son rumores y todo, sí, y lo están esparciendo por otras partes, parramando. Bueno, por eso yo había escrito aquí cuando comenzamos el año que muchas cosas, pero que no nos dejáramos arrastrar, que yo iba a pensar que iba a pasar esto, que no nos dejáramos arrastrar por las cosas que la gente dice o que la gente hace, o lo que va a pasar y lo que va a pasar mañana, y que ahora que no, que la pandemia va a ser 2 años más, y que no, hermano, no nos empapemos de nada de eso. Declaremos gracias, Señor, porque todas estas cosas nos ha enseñado a descubrir los valores, y ya hemos aprendido, ¿verdad? Ya hemos aprendido los valores, y entonces el Señor va a quitar todo esto. Padre, te doy gracias porque aún cuando estamos nosotros, Señor, pues así como todo el mundo, Señor, oyendo por aquí, oyendo por allá, yo te pido, Padre, que no seamos arrastrados, Señor, por todas esas cosas, como tú dices, poniendo las miras en las cosas del cielo, no en las cosas de la tierra, porque las cosas de la tierra son pasajeras, Señor, pero las que nosotros estamos enfocándonos en este día es en las cosas altas, en las cosas sublimes, lo que tú estás teniendo, los planes, Señor, los propósitos que tú estás teniendo para con tu pueblo, Señor, en este día. Que Señor, no nos cansemos de traer en este día una palabra positiva, una palabra llena de fe, una palabra llena de fortaleza, y orar unos por otros, Señor, como tú quieres que nosotros hagamos en este día, Padre. Oh Señor, yo te doy gracias porque nos diste la facilidad, la bendición más grande, Señor, de poder aún en medio de todo esto, poder reunirnos, Señor, con permiso,
y aún sin infringir las leyes, Señor, te damos gracias porque eres un Dios tan bueno, tan misericordioso, Señor, que aún, Padre, tú abres un panorama diferente cuando te miramos a ti, se despejan esas tinieblas, Señor. Padre, que estas tinieblas que han caído sobre el mundo entero, porque esto es un mundo entero, Señor, se ha despejado, Padre. Padre, te incluyo ahí Israel, hoy ha tenido un ataque tan grande, Señor. Ahí a través de la franja de Gaza han tirado hoy tantos misiles, Señor. Padre, guarda a Israel, Señor. Oramos por la paz de Jerusalén, oramos por la paz de ellos en medio de lo que están viviendo, aún añadido esto, Señor. Pero todas estas cosas están pasando para una enseñanza, Señor. Permite que podamos aprender esta lección tan dura y tan triste, Señor, y podamos sacar muy buena nota en este día, Señor. Yo te doy gracias y bendigo a todos aquellos que están escuchando y todos aquellos, Señor, que se están recuperando y todos aquellos que han estado, Señor, sufriendo en gravedad, Padre. Señor, que tu mano, Señor, se pose allí en todo, Padre. Toca tú a cada uno, Padre. Revélate, Señor, a cada uno, Padre, en este día. Son tantos, pero sabemos que tú puedes, Señor, cuidar a tantos, Padre. Oh, te damos gracias, Señor. Te bendecimos en este día, Señor, y te decimos gracias. Tú eres el Rey sobre toda la tierra. Tú dominas sobre toda la tierra. Tú eres el soberano de los reyes. No hay rey que pueda ponerse por encima de ti. No hay gobernante que pueda ponerse por encima de ti. Tú dominas sobre todo, Señor. Por eso tenemos esa confianza de que todas las cosas, Señor, van a resumirse en bendición un día, Señor. Y lo veremos y te daremos gracias también. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.